Muchos me han preguntado cómo migrar adecuadamente tus filtros de Metaspark hacia Lens Studio. Yo te traigo un tutorial completo del paso a paso de cómo hacer esto. Y para hacerlo, utilizaré uno de mis videos más populares, cómo hacer una tarjeta de presentación. Vamos a explicarte y por supuesto te dejaré mis archivos en mi Patreon, así que ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero hay que recordar un poco el tutorial inicial. Aquí enseñaba cómo crear una tarjeta de presentación simple con animaciones básicas y por supuesto recursos audiovisuales. El tracking a utilizar es Target Tracking. Veamos el cuadro comparativo para ver si tenemos lo que necesitamos. Sobre el target, ambas tienen dicho Target Tracking, lo cual hace viable la creación del filtro. En cuanto a agregar elementos 2D o 3D, en Lens Studio se puede agregar sin problemas. Además podemos agregar video, es decir, MP4 como tal, pero eso sí, ten en cuenta el peso del archivo. Respecto a animaciones, Lens Studio sí soporta estas interacciones, pero lo hace de una manera más compleja. Definitivamente vamos a extrañar al Patch Editor. Bueno, sigamos adelante. No voy a explicar el paso a paso de cómo hice mi tarjeta de presentación. En mi primer tutorial expliqué esa parte. Te dejo el link al primer video para que te guíes. Igual, todos los materiales lo encontrarás en mi Patreon. Vamos de frente a la creación del filtro. Para trabajar con Lens Studio, debes tener la última versión del programa y por supuesto tener una cuenta de Snapchat para poder hacer pruebas y conectar tu filtro. Igual, Lens Studio permite visualizar el filtro a través de un link sin necesidad de entrar a Snapchat, así que ten en cuenta eso. Entramos a la plantilla para proyectos Snapchat. Y lo primero que debemos hacer es cambiar el video preview, porque debes utilizar tu propio marcador para que revises cualquier problema. En esta opción de Video Preview puedes agregar video o imágenes. Por ejemplo, si agregas directamente tu tarjeta, no tendrás la perspectiva correcta de los objetos flotando. Así que te recomiendo que tomes foto en vivo de la tarjeta y luego esa foto la subas como Video Preview, de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el Target Tracking. Entramos al símbolo más y buscamos la opción Tracking. Luego usamos Image Marker. Aquí se abrirá la opción de agregar nuestra imagen, en este caso la cara principal de la tarjeta. Y ahora agregaré un cubo simple. Movemos un poco. Listo. Vamos a probarlo. Presionamos Send to All Device. Debes conectar tu cuenta de Snapchat para hacer pruebas. Acá tenemos nuestra tarjeta. Y mira cómo detecta tan rápido la imagen, que aparece en nuestro cubo y se fija muy bien a la estructura. Es decir, no tenemos parpadeo ni desaparece cuando se mueve la tarjeta. Está perfecto. Sigamos trabajando. Ocultamos el cubo de esta manera. Y agregamos el Scene Object. Estos son como los Null Object de Metaspark. Sirve para agrupar otros elementos. Crearé dos. Uno para el mail y el otro para el número de celular. Dentro de este primer Scene Object agregaré un texto 3D. Aquí irá nuestro correo. Ajustamos todo lo que quieras, texto, dimensiones y sobre todo ajuste de posición. Con los comandos de arriba de la escena, puedes hacer casi todos los ajustes necesarios. Eso sí, recuerda que todo lo que crees debe estar dentro de la jerarquía del tracker, porque si no, no vas a poder leer correctamente. Ahora agregaremos otro texto 3D, pero para el Scene Object del número. Haremos el mismo proceso. Ubica estos Scene Object en el centro de la tarjeta.
Falta una cosa importante: agregar la tarjeta de presentación virtual para que juegue con toda la experiencia. Es decir, tenemos que subir el marcador por encima de los efectos para cumplir todo lo que necesitamos. Para hacer eso, agregamos el elemento imagen. Lo pondremos dentro del Image Tracking y por supuesto ajustaré la escala. Luego, en textura, agregaremos nuestra tarjeta y seguiremos ajustando. Ahora hablaré de las animaciones. Como dije, no existe tal patch editor donde podemos agregar animaciones como tal, pero existe una librería que se llama Twin Manager. La importamos. Y aparecen bastantes ejemplos visuales. Yo me quedaré con el archivo que se llama Example Transform Twins y borraré los demás. Y también subiré este archivo en la jerarquía del marcador. Dentro de este JavaScript aparecen apartados para modificar. Es aquí donde podemos animar las cosas. Elegimos este elemento llamado Twin Transform. Arrastraré el Scene Object al que vamos a aplicar el movimiento. Le hacemos clic a este check. Luego, en movimiento usaré Move. Y como tipo de movimiento pondré Offset. Ya con esto puedes modificar como gustes. A este eje le pondré el número 10, es decir, quiero que se mueva desde el centro hacia arriba. Finalmente, en Time pondré el número 3 segundos, es decir. Y así quedaría. Puedes seguir probando y validando movimientos. Quizá este proceso se vea más complejo, pues con MetaSpark tenías patches sencillos para conectar. Practica varias veces para que comprendas del todo. Ahora haremos lo mismo con el Scene Object del Mail. Por cierto, puedes personalizar todo: el texto, el tamaño, la fuente, los colores. Realmente casi todo es personalizable. Ahora vamos a agregar el componente del video. Yo me grabé un video simple haciendo un saludo. Simplemente este video lo podemos arrastrar a la escena, pero recuerda ponerlo dentro de la jerarquía. Bien, ajustamos su escala. Y en el JavaScript de Twin vamos a mencionarlo para poder animarlo. Aquí lo que vamos a hacer es full animaciones de movimiento, pero realmente se pueden hacer muchas más cosas. Ya sabes, el tipo de movimiento será offset. Juega con las coordenadas.
Al final tendré estos datos. Ahora sí, vamos a probarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Vegas y esta es mi tarjeta de presentación. Aquí encontrarás toda la información necesaria para contactarme. Me gusta el resultado. Obviamente es un prototipo base. De hecho, puedes cambiar todo lo que te he explicado y hacer algo a tu medida. Quería mostrar lo fácil que es crear con Lens Studio y además de explicarte lo que debes cambiar o modificar para migrar tu proyecto de Metaspark. Ahora la pregunta que siempre hacen, pero no puedes usar links. En Lens Studio sí se puede. Al momento de subir tu lente, tienes la opción de conectar el link. Y listo, ya tendrías tu filtro en vivo. Esta parte lo voy a explicar con más detalle en otro video. Y cuéntame, ¿qué te pareció? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos!